tema de introductorio. ¿Y se escucha bien o tengo que levantar el volumen? Ay, mío. Está bien, se escucha bien. Muy bien. En Mateo 24, un pasaje actual, por decir así, en los tiempos que estamos viviendo. Mateo 24, en la hoja del Nuevo Testamento de Biblias Clásicas, hoja 33. Y vamos a acompañar la lectura desde el 35, Mateo 24, 35, y dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y así sigue una preciosa palabra y profecía que habla de los tiempos cuando el Señor ha de venir. Y voy a leer otros versículos que continúan. Podemos saltear un poquito en el 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, y una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Preciosa palabra, preciosos textos que nos hablan de tiempos que estamos viviendo. Querramos o no, creámoslo o no, lo repetí, es así. Tiempos donde se niega la palabra de Dios de distintas formas. Y como aquí leíamos, los cielos en el 35, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El día y la hora nadie las sabe. Bueno, esto ya está hablando directamente de lo que es la venida del Señor. Nosotros entendemos y amamos la palabra de Dios, ¿no? Y entendemos que la venida del Señor se compone de dos etapas. Primeramente, estamos en el periodo de la gracia, donde está el Espíritu Santo. Luego, la iglesia ha de ser arrebatada, como dice en Corintios 15, sonará la trompeta y en un abrir de ojos seremos llevados, como dicen Tesalonicenses, primero los muertos en Cristo, luego los que vivimos. Y así tenemos que estar pensando, que el Señor viene y viene ya, y viene hoy, y viene ahora. Y si no estamos pensando esto, y si no estamos teniendo este sentimiento en nuestro corazón, es también señal de que en los últimos tiempos iba a faltar la fe. Dice aquí, dos estarán moliendo, bueno, habla de Noé, los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Remontamos a Génesis 6, y allí vemos la dureza del corazón, un acontecimiento que nunca había pasado, nunca había llovido en la tierra, entonces lo que predicaba no se creía, la dureza del corazón, la ceguera, era por doquier, y el Señor así aún Noé estuvo predicando por tiempo. Después también dice que los tiempos iban a ser como Sodoma y Gomorra. Tiempos actuales, donde lamentablemente se ha multiplicado socialmente todo este ambiente que acompaña al sodomismo. Cosa que, gracias a Dios, que están pasando porque nos muestra que el Señor viene. Entonces, nos tenemos que preguntar con respecto a nuestra fe, a mi vida personal, a la vida de uno, cómo estamos con el Señor, amando y pensando en su venida. Porque el Señor viene pronto. Lamentablemente he escuchado en distintas charlas que, por ejemplo, frases como esta. No, el apóstol estuvo esperándolo mucho tiempo, y no vino. No, pero hay señales, pero ¿cuántas señales faltan? El sentimiento, no estoy criticando a los hermanos, entiéndase bien, sino con mucho amor y con mucho respeto, pienso y considero esto, ¿no? Y me miro a mí mismo, ¿cuánto amo yo la venida del Señor? ¿Cuánto está mi corazón
latiendo y pensando en el Señor, ¿no? Con mucho respeto a los que tienen este sentimiento, pero tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios, como lo dice en 1 de Juan, capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como también es limpio. Tenemos que tener esta esperanza en Cristo, porque el Señor viene, el Señor está pronto, y todas las cosas que veamos, nuestro corazón tiene que latir más y más por la venida de nuestro Señor. Y cuando venga el Señor, fíjense, otro detalle más que está hablando, dos mujeres moliendo, dos estarán en el campo, uno será tomado, otro dejado. También se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pero pensemos en el arrebatamiento. Y en qué pecado en estos tiempos se está viviendo, cuántas clases de pecados, porque el mundo está puesto en maldad. Entonces quiero llamar a arrojar a luz o que nuestras miradas se posen en las señales de estos tiempos. Cómo está multiplicada la maldad, los tiempos son como de Noé, donde predicamos que el Señor viene, que hemos ser arrebatados de este mundo, cosa que nunca pasó, como Noé, que predicó que iba a llover y nunca había llovido. El sodomismo, los tiempos iban a ser como Sodoma y Gomorra, multiplicada toda clase de concupiscencia y toda clase de perversión en el ser humano, de índoles que salen del corazón y con el cuerpo. Y también podemos hablar de lo que hemos leído, que cuando el Señor llame, uno será quitado, dice en el 40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Y esto de qué habla? De que alguien que es creyente está con alguien que no es creyente. Y esto, lo que tampoco Dios quiere. Y estamos hablando de una falta de santidad y de guardar principios bíblicos. Y de amar los principios bíblicos. En Efesios, quería continuar con Efesios capítulo 1. Allá. Aquí lo tengo. Efesios capítulo 1 dice, verso 1, Pablo y apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, acá está el apóstol enviando una carta a la iglesia que estaba en tal lugar. Hasta ahí. Y dice, gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro. Qué lindo es saludarnos todos, sin distinción. Decir gracia sea, estamos hablando de la gracia de Dios, del amor de Dios, de todo lo que envuelve a ese amor que tenemos que tener como amor fraternal. Gracias sea a vosotros y paz de Dios. Paz de Dios. Muchas veces, ¿cuánto me falta la paz de Dios? Yo lo digo en forma personal, que estamos sujetos a las mismas pasiones que todos y a las mismas aflicciones, a las mismas necesidades que la mayoría, ¿no? Estamos, y nos falta la paz. Pero acá estás deseando en el otro, que la gracia de Dios sea en ti, que la paz de Dios sea en ti. Qué buen deseo, ¿no? Qué buena expresión y que tiene que salir de un corazón limpio en uno para con el otro hermano, y esto hablo de amor fraternal, sin distinción, y del Señor Jesucristo, ¿no? De la paz del Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. 3, verso 3 de Efesios 1. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo en toda bendición espiritual, en lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, acá dice que Dios nos escogió. Vamos a entender que Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que Dios no hace acepción de personas, que Cristo murió por todas las personas, por toda la humanidad, por mí, por ti y por cualquiera que esté oyendo. Dios murió por todo, pero Dios conoce.
nuestros corazones. Y dice aquí, ¿no? Según nos escogió, Dios nos vio desde antes. No es que hace una selección, vos sí, vos no, no. Dios es un Dios justo. Y en toda la Biblia encontramos otros pasajes que están también en la experiencia personal de entregarnos a salvación. Nuestro primer paso es entregar nuestro corazón, y eso es lo que Dios quiere, para continuar con el siguiente. Nuestra experiencia personal con Cristo es abrirle nuestro corazón, entregarle nuestra vida para salvación. Si no hemos entregado nuestro corazón a Cristo, poco vamos a entender de la Escritura. Aunque podemos entender mucho, porque dice en un pasaje, dice, en tu nombre predicamos, y el Señor contesta, apartaos de mí, nunca os conocí. Qué gran cosa es tener una experiencia personal e íntima con Cristo, no solo conocimiento, no solo saber, sino tener una experiencia con el corazón, con Cristo. Dice en el 4, en la segunda parte, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor. Muy bien, acá nos habla de que Dios también nos llama, no solo a salvación, y que esta salvación, cuando Dios nos da, es eterna, no se pierde. Pero aquí dice también, vamos a acompañar, que Dios también nos llama luego a ser santos, y a ser sin mancha. Dice, sin mancha delante de Él en amor. Dos cosas. La santidad. ¿Qué gran cuestión hay con la santidad? Algunos, no algunos, he escuchado que por ahí no gusta mucho que se hable de la santidad. O que está la cuestión, ¿y por qué se habla de vuelta de la santidad? Porque realmente Dios nos llama a que seamos santos y que tengamos nuestra vida en Cristo, con unas vestiduras, porque Dios cuando estamos sin Cristo, nuestra vestidura es sucia, pero Dios al entregarnos, como lo dice en la Odisea, que le ofrece vestiduras blancas, así Dios, cuando nos entregamos a salvación, Dios nos da una vestidura blanca. Y lino fino también, que el lino está hablando que una tela que se dobla mucho, ¿no? Que se coarruga muy fácil. Entonces Dios nos da esto, la santidad y sin mancha, algo delicado, y vestiduras blancas. Y la vestidura blanca, estamos hablando que es una vestidura que habla de limpieza, habla de justicia personal, o sea, la vida uno en Cristo, la vida uno en Cristo, el contacto con el Señor también. Tener vestidura blanca está hablando de que tenemos que tener un encuentro diario con el Señor, para que no solo como Moisés, que cuando estuvo ante la presencia de Dios, su rostro resplandecía. También nuestra vida ha de resplandecer en el contacto íntimo, personal con Dios. Muy bien, entonces hablamos de la santidad. Pero también podemos mencionar cómo nos ven los demás, ¿no? Entonces, esto habla de que nuestro testimonio, cómo es como hijos de Dios, porque Dios nos llama a no solamente parecerlo, sino serlo. Una expresión que escuché hace mucho tiempo, que me habló a mí en esta expresión, ¿no? Podemos parecer, bueno, y podemos tener por uno mismo una opinión, y yo soy así, tengo tales características en Dios, estamos hablando, yo soy así en Dios, pero realmente tenemos que pensar y preocuparnos, ¿cómo nos ve Dios? Los demás pueden vernos de una forma, cada uno va a tener cualquier subjetividad, podemos tener empatía o apatía, va a haber comentarios, según esta apatía, va a haber comentarios lindos, va a haber otros que van a ver feos, pero tenemos que ocuparnos de tener un testimonio en Cristo, que todo el mundo sepa que somos cristianos, y resplandecer como hijos de Dios. Pero, ¿cómo nos ve Dios? Esta es una cuestión que tenemos que pensar. ¿Cómo realmente me ve Dios? ¿Cómo soy delante de Dios?
la palabra nos dice y nos revela que nosotros estamos desnudos delante de Dios, que no podemos ocultar nada delante de Dios, que Él ve lo íntimo en nuestro corazón. Entonces, muchas veces yo puedo apelar que a la tristeza, que muchas veces hay experiencias que pueden entristecer el corazón, otras experiencias que pueden... Y bueno, hay una suerte de experiencias personales que podemos tener. Entonces, nuestra vida tiene que estar en Cristo, tenemos que pensar en esta palabra, vivificado. Tenemos que tener una vida en Cristo. Miren, busquemos un texto muy bonito. Estaba en el Salmo 119, ahí estamos, porque ahí tengo varios textitos que hablan de esto. En el Salmo 119, y nos vamos a quedar con este Salmo, el Salmo 119, 37, dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. El avivamiento personal, y a esto es lo que estoy apelando y hablando, ¿no? Que tengamos una vida en Cristo y no andar como muertos, no tener una característica de muerte. O sea, que no hagamos nada, que no manifestemos una vida en Dios, que nuestras vestimentas sean opacas y no den luz. Eso es lo que sería lo opuesto a tener vida. Tener vida en Dios es resplandecer, dar buen testimonio, hablar de Jesucristo a todos los que nos rodean. Leímos el 37 del Salmo 119, ahora el 40 dice: he aquí yo he codiciado tus mandamientos, vivifícame en tu palabra. Qué experiencia tan linda de desear los mandamientos de Dios, pero desearlos y amarlos, no solo guardarlo en el conocimiento, sino experimentarlo. Tener una experiencia por cada texto, que la palabra, la Biblia, sea, cuando experimentamos los textos, es palabra vida. Cuando no experimentamos los textos de Dios, es palabra muerta. ¿Qué mejor vivificar? Vivifícame, Señor, ¿no? Y que la palabra, la Biblia que tenemos en nuestras manos, esté viva en nosotros. El 88 del Salmo 119 dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré tus testimonios de tu boca. Ay, qué precioso texto. Conforme a tu misericordia, vivifícame. Sin duda, el Señor tiene que tener misericordia de mí. Y el Señor tiene que tener misericordia de cada uno de nosotros. Pero el clamor personal, decir: vivifícame, Señor, dame vida. Sacá oscuridad donde hay oscuridad, Señor. Limpia mi vestidura, Señor, limpiame, perdona mis pecados. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Nos dice así la palabra de Dios? Muy bien, este texto también nos acompaña en esto. Ahora en el 119, ahora el verso 107 dice: afligido estoy en gran manera, oh Jehová, vivifícame con tu palabra. La palabra también nos vivifica. La palabra es lumbrera en nuestro camino, Pero también, fíjense, dice: afligido estoy en gran manera. Bueno, cual fuere la experiencia que podamos estar pasando, aún en aflicción, la palabra es nuestro consuelo, es nuestra guía. Y miren cómo dice: vivifícame. Nuevamente nos encontramos, y obviamente que busqué estos textos, ¿no? Que habla de que tenemos que tener vida. Vamos al último, el 156. Dice: muchas son tus misericordias, Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Qué precioso, ¿no? Pedirle al Señor que nos vivifique, clamar a su misericordia, confesar nuestro pecado y apartarnos. También quiero mencionar, no solo cómo nos ve Dios en forma personal, sino cómo nos ve Dios en forma congregacional. Las otras iglesias, nosotros podemos decir: aquella congregación que está en tal dirección, y mirá, tiene esta característica, esto, otro. Y la otra, la que está por la otra calle, conocidos, porque nos conocemos todos, porque Necochea es chico, y mirá, y esto, lo otro. Pero, ¿cómo ven las otras iglesias, los otros cristianos, nos ven a nosotros como iglesia? ¿Qué pregunta? Pero
Ahora, la pregunta más importante, ¿cómo nos ve Dios como congregación? ¿Somos una iglesia viva? ¿Abunda en nosotros? Si hablamos en la vida personal, vivifícame, Señor. ¿Cuánto congregacionalmente también podemos decir, Señor, dame vida, dame vida en lo que falta? Tenemos actividades, muchas actividades, ¿no es cierto? Pero muchas cosas lindas que podemos decir, sí, bueno, somos conocidos, la iglesia es conocida como el don de los niños, con los niños. Esto de décadas, gracias a Dios, se nos reconoce algo interesante, pero bueno, me tendré que ocupar, tal vez lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de ocuparnos. Pero vamos a hablar de las cosas que nos faltan, de lo que no tengo vida. Nosotros, ¿cuánto me falta? ¿Una iglesia que se dedica a los ancianos? Que vamos a un geriátrico. Es una iglesia que se dedica realmente a la evangelización. Salimos a las calles, a las casas, a hablar a las almas, en forma individual, a todos los que nos rodean, hablamos. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor? Señor, vivifícame. Hay obras sociales, ¿no? Nosotros no dedicamos a estar públicamente ni políticamente, como así algunas otras congregaciones que se allegan a esas características. Nosotros no, pero bueno, la asistencia a los enfermos, a los niños, bueno, en algo estamos, pero la asistencia a los enfermos, ocuparnos de los enfermos de nuestra congregación, pero va tal persona, no, pero estoy hablando de mí y de cada uno de nosotros, de ocuparnos, de no solo mandar un mensaje, sino ocuparnos, no solo enfermos de hospital, sino en las casas, los abuelos, y decía también, nosotros tampoco tenemos centro de cáncer. Ok, no hay aquí, me acordé de esto, ¿no? Hermanos que padecen esta patología, ¿no? Esta enfermedad, pero ¿cuánto hay? Nosotros no hacemos como otros creyentes que hacen leprosario, y que se dedican, ok, ¿no? Entonces, ¿qué me falta? ¿Cuántas cosas me puede faltar como iglesia? Señor, vivifícame. Y comienza en uno. Vivifícame, Señor, a mí. Vivifica nuestra congregación en lo que nos falte. El Señor, ¿cómo me ve? ¿Cómo ve el Señor? ¿Cómo ve nuestra congregación? Tenemos que ser vigilantes. Vigilantes. Por eso dice la palabra velad. Tenemos que ser vigilantes. En tiempos donde la oscuridad es por doquier. Toda clase de pecado. Y donde el diablo tentó al Señor y le ofreció al mundo, también lo hace con la iglesia. Lo hace con uno. Nos ofrece al mundo y de toda clase de pecados. Y lo ofrece también, nos ofrece lo hace encubiertamente a las iglesias. Nos ofrece clases de perversiones. Perversión significa que no va por el camino correcto, ni el camino santo, ni el camino de Dios. Por ejemplo, hablando de una ciudad, que luego la voy a leer, fue una ciudad que tenía su fortaleza en altura, estaba muy bien protegida y tenía acantilados, todo un lateral muy grande de acantilados, muy alto, lo cual obviamente ningún ejército iba a penetrar por ese lado de la ciudad, lo cual los gobernantes el pueblo se dedicó a tener su guardia en los flancos donde podía ser atacado. Y aquí que vino un gran enemigo que estudió y ¿por dónde subió? ¿Por dónde atacó el pueblo? Subió por los acantilados. Y así fue tomada la ciudad. Así, entonces uno puede pensar, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son, dónde dónde estamos bien fortalecidos congregacionalmente? Pero ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿Dónde tenemos que fortalecer? Pero bueno, la iglesia soy yo y tengo que fortalecerme y vivificarme y tengo que estar vigilante en todos, porque el enemigo, como dice el texto, viene como río. Ser vigilante en mi vida personal. Comenzamos con el texto hablando de las señales de los tiempos, ¿no? Y de la venida. ¿Cuánto amo la venida del Señor? ¿Cuánto está latiendo mi corazón? Y diciendo que el Señor venga. Y no estoy hablando porque uno tenga aflicción. Es el momento ahora mismo decirle, Señor, ven, Señor Jesús.
Qué mejor, precioso es saludarnos, como termina en los dos últimos textos de Apocalipsis, ¿no? Como termina el canon bíblico, es decir, ven, Señor Jesús. Qué preciosa expresión para terminar, una expresión para saludarnos, una preciosa expresión. También otra cosa que podemos pensar en este llamado que Dios nos llama, primero a salvación, luego a una vida en Cristo. La vida en Cristo, tenemos que estar vivos, y por eso clamar, vivifícame, Señor. Tenemos que estar vigilantes para que resistir al diablo, para que el diablo huya, para resistir las tentaciones el mundo nos ofrece. Pero también están los pecados personales, de los cuales tenemos que huir, y estamos todos, digamos, como dice en Santiago, sujetos a las semejantes pasiones. Y acordarnos, tenemos que acordarnos. Una de las grandes faltas que tenemos, que tengo, es que uno se olvida. Y ahí en el olvido, en el descuido, y me olvidé, y cometemos una falta. Acordarnos, palabras para poder guardarlo en el corazón, ser vigilante, clamar a Dios de tener vida espiritual, personal y congregacional, y no olvidarnos las palabras y las experiencias que el Señor nos ha dado, y junto a ello, desear la venida del Señor, porque el Señor viene y viene como ladrón en la noche. El Señor viene. Vamos a leer un texto, Mateo 24, 43, Mateo 24, 43. Dice, esto empero sabed, que si el padre de la familia, perdón, el 42, el texto anterior, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos cuándo ha de ser tocada la trompeta. ¿Cuánto veremos de la manifestación y de la preparación para el gobierno del anticristo mundial? No sabemos cuánto hemos de sufrir, pero sí tenemos que estar fortalecidos en Cristo. Se ha hablado en estas reuniones anteriores de la fe, revisar, clamar al Señor para que nos dé fe, para que me dé fe. Yo lo digo en forma personal, esto es una experiencia personal. Y también podemos leer en 2 de Pedro 3:10, texto que no quiero pasar por alto. Segunda de Pedro, 3:10, dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasará con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Está hablando del juicio de Dios. Dice, mas el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Va a venir cuando nadie lo espere. Y eso está hablando de que va a haber falta de fe, que no va a haber fe. Por eso también a Filadelfia, no solo que podemos decir que habla como una palabra de halago, a la carta de la iglesia de Filadelfia, como una palabra de halago que tienes un poco de potencia, y entendemos que habla de la fe, ¿no es cierto? Como un halago, pero también podemos verlo bien. ¿Por qué tener poca fe? Tenemos que fortalecer, tenemos que ser llenos de fe, y estar vivos en la fe. ¿Y cuánto vamos a estar vivos en la fe? Es cuánto esperamos. Ese es un testeo muy, muy básico que podemos hacer. ¿Cuánto estoy esperando la venida del Señor? Porque dice, como hemos leído en San Juan 3, que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Entonces hablamos de salvación, de santificación y de fidelidad. Y quería terminar, porque ya la hora casi es cumplida, leyendo en Apocalipsis, en capítulo 3, y hablando de, como hemos comenzado, hablando de estos tiempos donde hay tanta corrupción, donde hay tanta perversión en el mundo, pero tenemos que vigilar por uno mismo y por la congregación. Vigilar, estar atentos, si nos sentimos fuertes, y estamos fuertes, sin duda, en algunas cosas, pero ¿en dónde están nuestras debilidades?
para que el enemigo no trepe y tome la ciudad como pasó así en la ciudad de Sardis. Por ello vamos a leer en capítulo 3 de Apocalipsis, hoja 276, en Biblias clásicas, dice: y escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, y que tienes nombres, y que vives, y estás muerto. ¿Qué iglesia? Miren, ¿qué iglesia? Una iglesia que estaba, mira, dice aquí, yo conozco tus obras, Dios conoce las obras, y tienes nombre de que vives, tenía nombre de que vive, y que no nos pase, que no me pase, que no nos pase como congregación, que podemos tener un nombre muy precioso, pero, como continúa diciendo, estás muerto. Que Dios nos libre en la vida personal, en la vida espiritual personal, de estar muerto espiritualmente, o de tener apariencias como cristianos, sino ser legítimamente cristianos, seguidores de Cristo. El 2 dice: sé vigilante. Lo que estamos charlando, lo que Dios nos llama a ser vigilante. Y confirma, sigo leyendo, y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Está hablando de las obras, de lo que uno hace para con Dios. Entonces, me tengo que examinar a mí mismo como hijo de Dios. En cuanto, digamos, para servir a Dios, tenemos que, el que sirve a Dios tiene que practicar la santidad. Y tiene que vivir y practicar la fidelidad a Dios. Y el amor a su palabra. Y tener en el corazón sus preceptos y sus mandamientos. Si no, no se puede servir. Sí, se va a servir, pero con suciedad. Y eso Dios no quiere. Conozco tus obras, dice aquí. Vamos a leer en el 3 de Apocalipsis 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. ¿Cuánto el Señor nos llama a esto mismo? Como dice en Timoteo, acordarnos las palabras de Dios y lo que hemos oído. Y guardarlo. No solo en el conocimiento, sino en la práctica. ¿Qué palabra tiene Sardis, verdad? Y arrepiéntete. Esta es una experiencia que solamente uno puede tener delante de Dios, no delante de los hombres, para buscar estatus, lugares, sino arrepentimiento delante de Dios. Arrepentimiento, entrega, confesión. Me voy a apurar porque aquí en el 4 dice, termino de leer el 3. Acuérdate pues que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, nos habla de estar velando, allí. Si no le velares, le dice a Sardis: vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Y habla de juicio. En este caso, a Sardis le hablaba de juicio, que Dios hace juicio. Y también Dios puede hacer juicio en nuestra vida. Y por eso tenemos que amar a Dios y temer a Dios. 2 premisas fundamentales: amar a Dios y temer a Dios, temer su nombre, amar a Dios y temer por amor, pero también temer que Dios hace juicio y pone en orden las cosas. Quería seguir leyendo en el 4, perdón. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Qué texto habla de las vestiduras? Y estamos hablando que estamos en tiempo de mucha corrupción, por doquier. Hay corrupción por todos lados, en el trabajo, donde nos movemos. Y está hablando de que tenemos que tener una vida en Cristo y que tenemos que tener vestiduras blancas. Y detalle. Que primeramente tenemos que velar por nosotros mismos. Velar. Y estar atentos y vigilantes y acordarnos y que lata en nuestro corazón en la palabra de Dios. Mas tiene unas pocas personas, le habla a Sardis, unas pocas personas que no han ensuciado sus vestiduras. Y esto habla de la santidad. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Y esto es lo que hablamos, de ser dignos delante de Dios.
A la Odisea le ofrece la vestidura porque no tenía a Cristo. Y aquí habla de que aunque haya corrupción, inmundicia, porque los tiempos son difíciles, tenemos que guardar nuestras vestiduras como hijos de Dios. El 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré el nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Precioso. No está hablando este texto de que la salvación se pierde. Todo lo contrario, está reafirmando que la salvación no se pierde. Los que tenemos a Cristo, la salvación no se pierde. Pero hablemos de la vida en Cristo, de la santidad, de que somos escogidos de Dios, porque realmente Dios conoce quiénes iban a ser suyos, quienes hemos entregado nuestras vidas a salvación. Y ahora a limpiar nuestras vidas en Cristo, a tener una vida, perdón, corrijo mi expresión, a tener una vida en Cristo con vestiduras blancas, en limpieza y prepararnos, porque el Señor viene. No importa el lugar que estemos, pero tengamos y luchemos de nuestra vida personal, de tener vestiduras blancas delante de Dios. ¿Cómo vamos a lograr? Con la entrega, con la confesión de pecado, con el apartamiento, con una experiencia íntima de derramar nuestro corazón al Señor. No hay otra opción. De estar vigilantes, porque tiempos son difíciles, son malos. Si hoy son malos, los que vienen son peores. Por eso mismo, fortalezcamos nuestra vida espiritual. Velemos por los lugares que pensamos que estamos bien y fortalezcamos. Que el Señor sea nuestro guarda. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga. Y termino con no solo haber pasado por Sardis, es una iglesia, miren, es una iglesia, dice, no, pero nosotros hemos escuchado que somos Filadelfia. Okay, bueno, pero las 7 iglesias fueron escritas en un mismo tiempo y mandadas a las distintas ciudades por el apóstol. Luego vemos que las características que tenía cada iglesia. Luego, con el tiempo, podemos ver una secuencialidad, ya con el tiempo pasado, miramos para atrás y vemos cómo fue la secuencialidad de los tiempos, de la manifestación en esa secuencia. Pero también podemos decir que las iglesias pueden estar manifestadas hoy día. ¿Y en cuál iglesia me puedo estar manifestando? Nosotros, en la otra oportunidad, en el campamento que tuvimos en verano, le decía justo a un pastor que miren esta cuestión. Si a un niño le decimos, vos sos malo, vos sos feo, no, vos no servís para nada. Y día tras día, no, vos no servís para nada. La pregunta que yo le haría a ustedes, ¿cómo va a crecer este niño? Con todo ese perfil que se le está transmitiendo. No, sos malo, ese niño crece con una depresión psicológica interna, negativa, y que piensa que es malo, y piensa que no sirve para nada, y trae grandes frustraciones. Pero hablemos al opuesto. Vos sos bueno, nosotros tenemos todo, y aquí podemos encontrarnos en una cuestión que es algo personal. La vida en Cristo es personal. Entonces, ¿en qué iglesia puedo estar ubicándome? ¿Verdaderamente guardo la palabra de Dios en mi vida diaria? Bueno, ¿no? Hay cuestiones para poder hacernos. Qué precioso hacerla, ¿no? Es ser como la iglesia de Berea, ¿no? Los judíos cristianos que veían si estas cosas eran así. Entonces, en cuanto a mí, puedo decir, vivifícame, Señor. Hazme estar velando, hazme tener vestiduras que te agrade. Y si hay alguna, Señor, limpiame y ayúdame, Señor, a apartarme. Que ningún pecado se enseñoree de uno. Queridos hermanos, hasta aquí nomás, porque la hora pasa, y que el Señor les bendiga y podamos tomar decisiones firmes delante de Dios. Que el Señor nos bendiga.
Bueno, ahora vamos a, podemos, hermanos que quieran decir temas de oración